Bienvenidos sean a este su canal Luis Excelente. Es un placer saludarlos nuevamente. Hoy vamos a hablar de un tema bien interesante que es la Declaración Anual de Personas Físicas y en este caso particular de los contribuyentes que perciben ingresos por sueldos e inversiones, así como intereses. El objetivo principal de este video es compartir un poco de la experiencia que yo he tenido haciendo la determinación de impuestos de estos ingresos y que tal vez ustedes puedan rescatar algo que les pueda servir para realizar la determinación. Antes de comenzar de lleno con el video es importante mencionar que este tutorial no constituye como tal una asesoría. Segundo, es importante también tener a la mano toda la información para realizar la determinación de la forma correcta. Por ejemplo, tener a la mano las constancias. En el caso de sueldos, si el patrón se las hace llegar, está perfecto y si no, no hay ningún problema. La pueden bajar directamente del visor. No es una constancia oficial con el logo de la empresa, sin embargo, es la misma información que la empresa va a tener por los recibos timbrados y vigentes. Segundo, las constancias de percepciones y retenciones que les hayan hecho llegar las instituciones financieras, hablando en el caso de intereses e inversiones, de tal forma que se haga un vaciado en un papel de trabajo, como lo vamos a observar en este caso, para finalmente solo hacer un cruce con la información que viene precargada en el aplicativo, de tal forma que si la información que viene precargada está incompleta, le vamos a agregar la información que haga falta y en su caso la que venga precargada verificar que esté correcta. A su vez, en este caso estoy obviando muchos pasos precisamente para que este tutorial no se haga muy tardado o muy largo, como por ejemplo, ya previamente hice el vaciado de las constancias aquí en este papel de trabajo, también ya se verificó la precarga, qué es lo que viene precargado, qué es lo que se agregó, ya se hizo, y de tal forma que este tutorial pueda ser un poquito más rápido. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? De antemano, como ustedes saben, es importante tener un papel de trabajo para realizar la determinación. En este caso también omití comentarles que el contribuyente tiene ingresos por enajenación de acciones. Cuando un contribuyente tiene enajenación de acciones, la determinación se hace de forma separada. Por ejemplo, en un papel de trabajo se va a realizar la determinación por sueldos e intereses de inversiones y en otro papel de trabajo diferente se va a realizar la determinación de enajenación de acciones. Esto es porque la tasa que se aplica para la base que se tiene es diferente, además de algunos conceptos que no se consideran, por ejemplo, en la enajenación de acciones. Primero, como pueden observar, tengo el vaciado ya de la información de sueldos. Regularmente mi recomendación antes de realizar la presentación en materia de sueldos es bajar un visor de nóminas o bajar el visor de nóminas y visualizar si la información que viene en el visor es la misma que está precargada. Ahí tal vez no haya ninguna diferencia porque regularmente la información del visor es la misma del aplicativo. No obstante, se hace la recomendación. Segundo, también recomiendo realizar una relación en Excel en este caso, de los recibos de nómina recibidos en el periodo, de tal forma que esta información también me cuadre con la que está en el visor y con la que está en el aplicativo. Si pueden darse cuenta, ya estaríamos realizando dos cruces o dos amarres, como coloquialmente lo conocemos, de la información de sueldos. Y esto es para verificar que la información que venga precargada esté correcta. En este caso, este contribuyente tuvo ingresos por sueldos y asimilados. Esta primera relación que estamos observando es la de asimilados recibidos en el ejercicio fiscal 2024. Simplemente lo más importante es ver los folios fiscales, que estos folios o que estos recibos de nómina debidamente timbrado estén vigentes, pues el importe, la retención de ISR y el total simplemente para hacer un amarre de la información. En el importe, pues simplemente es el bruto, como conocemos, y es el que vamos a ocupar para hacer la acumulación de los ingresos. La segunda relación básicamente es la información de sueldos. Aquí, si se pueden dar cuenta, pues tenemos algunos importes grabados y exentos.
La retención de ISR, bueno, también se hizo la relación de la retención de IMSS, pero en este caso en particular únicamente ocupamos la retención de ISR, los importes grabados y exentos, y se hizo lo mismo. Un cruce de la información para verificar que los recibos de nómina estén vigentes, debidamente timbrados, que no exista algún error, y posteriormente se hace el cruce con el aplicativo. La tercera relación que se hizo, pues básicamente fue otro patrón, por así llamarlo, que timbró bajo la modalidad de asimilados y se hizo lo mismo, verificar que los folios fiscales o los recibos de nómina estén vigentes, la relación o se hizo la clasificación del importe bruto, las retenciones de ISR y el total. Aquí adicional pues simplemente se agregó la fecha o el mes de cobro. Ahora bien, aquí hacemos un paréntesis. Como se pueden dar cuenta en este papel de trabajo que estoy ocupando, básicamente estoy haciendo el vaciado de la información que tengo en constancias o que tengo en reportes y lo estoy haciendo aquí en el libro de Excel. Adicional, por ejemplo, esta primer pestaña es para la determinación del impuesto, como les había comentado, de sueldos e intereses e inversiones, y también tengo para enajenación de acciones. Adicional, estoy haciendo un resumen de ingresos porque más adelante, o ahorita que continúe explicando las demás pestañas, se van a dar cuenta que hubo ingresos, pues bueno, por intereses, dividendos, operaciones financieras, arrendamiento y la parte de enajenación de acciones. Y simplemente este resumen de ingresos ya es un acumulado por nombre de empresa. De tal forma que si tuve, por ejemplo, con GBM, eh, pues 5 operaciones distintas, en este caso, hablando, por ejemplo, únicamente de intereses, si tuve 5 operaciones en un tiempo distinto y me emitió GBM 5 constancias diferentes, aquí en este resumen simplemente estoy haciendo la suma de esas constancias, de esas 5 constancias. Pero obviamente estoy separando por el tipo de ingresos, que si fueran intereses, son dividendos, fibras o enajenación de acciones, así como operaciones financieras derivadas. La cuarta pestaña que aquí estoy trabajando básicamente es todas las constancias de percepciones y retenciones por cuestiones de inversiones, las hice el vaciado en esta relación o en este reporte. ¿Por qué estoy haciendo el vaciado de las constancias en este reporte Excel? Primero, de antemano, yo les mencioné que es importante verificar que la información que venga precargada en el aplicativo esté correcta y completa. En este reporte que ustedes están viendo, básicamente son todas las constancias que las instituciones financieras a mí me hicieron llegar. De tal forma que una vez que se hace el vaciado, se hace la verificación de que todas vengan precargadas en el aplicativo. Y simplemente pues hago también un detalle pues del folio fiscal, del RFC de la empresa, del nombre, en este caso del ingreso que se tuvo, así como las retenciones. En resumen, hasta este momento el resumen que llevamos es que básicamente estamos haciendo varios cruces de información de tal forma que cuando se presente la declaración y si en algún momento pues para nuestra mala suerte nos rechazan en el caso de que hubiera saldo a favor, el saldo a favor pues de antemano ya se tiene el papel de trabajo con la integración de todos los ingresos y las retenciones que se tuvieron. Y bueno, si es que hubiera ISR a cargo al final de que se realice la determinación, pues también es importante tener el papel de trabajo porque es nuestro respaldo que nos permite para pues aclaraciones futuras si es que fuera necesario. Entonces nos quedamos con la parte de sueldos y ahora pasamos con intereses. ¿Qué es lo que hice con intereses? Realmente no mucho, simplemente hice mi clasificación, en este caso por las empresas con las cuales yo tuve ingresos por intereses o el contribuyente tuvo ingresos por intereses y básicamente se hace la clasificación del interés nominal, real, la pérdida que hubo, así como las retenciones de ISR. En este caso particular voy a realizar un paréntesis. Y es que, por ejemplo, cuando hablamos de intereses, aquí es importante mencionar que para materia fiscal
Los intereses que se acumulan son los intereses reales, no los nominales. Cuando ya estemos en la determinación vamos a ver el efecto, pero antemano lo voy adelantando. ¿Por qué esto es así? Simplemente les voy a mencionar un concepto en la parte de interés nominal e interés real para que ustedes puedan darse cuenta por qué se acumula el interés real. Por ejemplo, el interés nominal es la tasa de interés establecida de una inversión o bono, o el precio real que la institución bancaria paga. Ese es el interés nominal, tal cual. ¿Qué es el interés real? Pues simplemente el interés real es el precio que se paga por la inversión o bono, pero ya ajustado por la inflación. Por ejemplo, si un bono tiene un interés nominal del 5% y la inflación es del 2%, el interés real sería del 3%. Ese interés real es el que vamos a acumular para efectos fiscales únicamente. Y en este caso particular, pues simplemente se hizo la clasificación de los ingresos que se tuvieron con cada una de las empresas y cada uno de los conceptos que nos aplicaron. Posteriormente nos vamos a pasar a dividendos. Y es que en dividendos, pues también hicimos la clasificación, pues del dividendo acumulable nacional, el extranjero, el resultado fiscal distribuido, pues también si hubo en este caso el ISR acreditable nacional y el extranjero, y si es que hubiera ISR retenido. Aquí simplemente se hace lo mismo, se hace una clasificación por el nombre de las empresas y de tal forma para tener un panorama más completo de los ingresos que se fueron teniendo. Y en este caso en particular, si ustedes no saben qué son los dividendos, les voy a compartir un concepto pues muy sencillo para que puedan darse cuenta qué son los dividendos aquí hablando en territorio nacional, que regularmente es tal vez el mismo concepto para otros países, sin embargo aquí lo voy a aterrizar únicamente en México. Los dividendos se tratan de distribuciones periódicas de las utilidades de las empresas hacia sus accionistas. Ahora bien, vamos a pasar a fibras. ¿Pero qué son las fibras? Básicamente las fibras es el acrónimo de Fideicomiso de Inversión en Bienes Raíces y de acuerdo con el Banco Actinver es un instrumento de inversión que permite a las personas invertir en inmuebles generadores de rentas. En este caso en particular, pues básicamente se hizo el detalle del importe recibido por fibras, así como la retención de ISR. Esto lo vamos a clasificar en el apartado de arrendamiento. Posteriormente, tengo aquí también la clasificación de los saldos a favor que se tuvieron en ejercicios pasados y por los cuales no se pidió devolución, por lo que en este caso simplemente se va a hacer la aplicación si es que procede. Si es que procede, pues me refiero a que si hubo un ISR a cargo, se hace la aplicación de saldos a favor y vamos a realizar su respectiva actualización para hacer la aplicación completa. Finalmente tenemos la integración de las deducciones personales de tal forma que éstas se puedan aplicar en el cálculo del ISR. Y entonces, sin más preámbulos, vamos a observar cómo vamos a hacer la clasificación en nuestro papel de trabajo por concepto y finalmente vamos a observar si es que hay un ISR a cargo o un ISR a favor. Ahora bien, la primera parte es sueldos. ¿Qué tenemos en sueldos? Pues simplemente hacemos la clasificación del ingreso anual total y en este caso, como yo les había mencionado, este contribuyente tuvo ingresos por salarios y por asimilados a salario, de tal forma que se hace la clasificación del ingreso anual, el exento, el subsidio para el empleo, si es que hubo, el impuesto retenido y posteriormente pasamos a asimilados, que es el mismo, el concepto recibido por asimilados y el impuesto retenido. ¿Cómo se realiza esta agrupación? Si se pueden dar cuenta por sueldos, aquí en este caso tenemos 85.500 pesos. Esta información yo la estoy tomando de mi resumen de ingresos y básicamente es el importe bruto que se recibió en el año, en este caso por concepto de sueldos. El exento, pues también es el importe exento que se percibió en el año, pues en el caso de sueldos únicamente tenemos ingresos exentos. En ingresos asimilados no hay importes exentos. Básicamente todos los importes que se pagan son grabados.
Y posteriormente, ya hasta esta parte final, como lo tenemos formulado, pues tenemos ya los ingresos exentos, que únicamente aquí son 3.112, y los ingresos acumulables, en este caso, básicamente, si se pueden dar cuenta, es la suma de mi ingreso anual por sueldos, en este caso 85.500, se le resta el ingreso exento y finalmente pues estamos sumando asimilados, de tal forma que esto me da una suma de 1.151.981. Como ustedes saben, los papeles de trabajo que su servidor ocupa pues están formulados de tal forma que se puedan únicamente poner algunos datos que evidentemente se deben de poner de forma manual, pero el resto está formulado para que la realización de la determinación del impuesto pues sea mucho más sencilla. Ahora bien, en la parte de abajo pues también tenemos el subsidio, ya lo estamos clasificando, y la suma del impuesto retenido. Si ustedes me permiten, es la suma del impuesto retenido en asimilados y en el impuesto retenido en salarios. La suma son 208.486. Hasta este momento, hasta este punto, pareciera que esto está sencillo. Ya realizamos nuestra clasificación de sueldos. ¿Cuál es el ingreso que sigue? El ingreso que vamos a clasificar ahora es arrendamiento. Y es arrendamiento porque precisamente se tuvieron ingresos por fideicomisos de inversión, que fueron las fibras. En este caso, pues básicamente por arrendamiento como tal, pues si tuviéramos algunos inmuebles que estemos rentando, esos importes irían en ingresos cobrados y bueno, también pondríamos si es que aplicaran en los ingresos exentos. En el caso de las deducciones, les van a hacer una pregunta en el aplicativo si es que tuvieron ingresos por arrendamiento o en este caso específico por fibras. El tipo de deducción que puede ser opcional o comprobable. Opcional es cuando se aplica una tasa en concreto del 35% directamente de los ingresos, y comprobable pues viene siendo aquella opción para aplicar algunos gastos que estén facturados y aplicarlos aquí. En este caso, por ejemplo, no voy a seleccionar opcional, que es lo mismo que voy a poner en el aplicativo, sin embargo no se tuvieron deducciones. Miren, si ustedes observan, yo tuve por ingresos de arrendamiento 28.495. En automático esto pasa a ser mi ingreso acumulable por el concepto de arrendamiento. Si yo, por ejemplo, aquí le pongo que de deducciones autorizadas tuve 30.000 pesos, en automático en este papel de trabajo que ustedes están observando, me cambia mi concepto a deducciones superiores a los ingresos, que es una pérdida. Tal vez no se dieron cuenta, pero el concepto que previamente tenía era ingresos acumulables. Este papel de trabajo también está, pues en su mayoría, con algunas fórmulas de tal forma que pueda ser de utilidad al momento de llenarlo. Posteriormente, pues el único importe que se va a agregar es el de las retenciones de ISR. Hubo retenciones de ISR por un importe de 8.532 y ya lo integramos. ¿Cuál sería el ingreso que sigue? El ingreso que ahora vamos a clasificar son los intereses. Y aquí en intereses, pues a lo mejor es un poquito más de información, pero simplemente aquí, si se dan cuenta, ya lo estamos agrupando todo completo. Por ingresos e intereses tuvimos aproximadamente como cuatro empresas con las cuales realizamos operaciones, y aquí simplemente estamos haciendo de forma acumulada todo. Ya se está agrupando en este caso todo completo. Y por ejemplo tenemos aquí los importes de los intereses nominales, los intereses reales, el monto de la pérdida y el ISR retenido. En este caso, por ejemplo, estos datos igual los estoy jalando del resumen de ingresos, pero si por ejemplo ustedes ocuparan este papel de trabajo, tendrían que ponerlos de forma manual. Ya esta parte lo estamos formulando. Y aquí voy a hacer otro paréntesis. Por ejemplo, me ha pasado mucho que solicitan el papel de trabajo. En este caso, lo que estoy haciendo es que se identifique qué conceptos son los que se van a editar de forma manual. Yo he optado por no bloquear las fórmulas porque en algunos casos entiendo que revisando las fórmulas se pueden dar cuenta de un poco mejor cómo se realiza la determinación. Entonces, he optado por no bloquearlas de tal forma que puedan darse cuenta cómo se realiza la determinación.
Y en resumen, básicamente los importes, en este caso que están marcados en color verde, son los que son editables. El resto de los conceptos que no están marcados en color verde no son editables porque tienen alguna fórmula. Ahora bien, esta parte es de los ingresos. Ya hicimos nuestra clasificación y ahora vamos a pasar al resultado. Tenemos el importe de los intereses reales. ¿Cuál es mi importe de intereses reales? Que son 206.606, que es el mismo importe que tenemos acá. Ahora bien, mi pérdida del ejercicio fueron 1851. Es decir, a mi interés real le voy a restar mi pérdida y en automático yo tengo mi interés real o mis intereses reales acumulables por un importe de 204.755. Aún si tuviéramos pérdidas de ejercicios anteriores, se aplicarían en este renglón de tal forma que ahora sí me daría en definitivo mis intereses reales acumulados del ejercicio. Por ejemplo, pensemos que tengo pérdidas de ejercicios anteriores. Estas pérdidas a las que me refiero son por el mismo concepto de intereses y pues bueno, únicamente se viene pagando la diferencia. En este caso, pues no se tuvieron pérdidas de ejercicios anteriores y en automático este sería mi interés real acumulable o mi ingreso en, en resumidas cuentas. Posteriormente, ahora vamos a clasificar el ingreso de dividendos. En dividendos vamos a ocupar dos conceptos, el monto acumulable por dividendos o utilidades y el monto total de ISR pagado por la sociedad, que en este caso es acreditable. Y en un momento vamos a observar por qué lo estamos determinando ISR pagado acreditable. Es lo mismo, el importe que traigo acá son básicamente de dividendos son 540.665 y tenemos acá pues un monto total de ISR de 161.531. Esta es mi clasificación de dividendos, es un poquito más corta. Incluso en el aplicativo pues simplemente te va a pedir que los clasifiques por RFC, pero al final del día te hace un resumen con estos dos conceptos. Posteriormente pasamos a los demás ingresos. A los demás ingresos pues simplemente tenemos operaciones financieras derivadas. Bueno, en el aplicativo van a observar una serie de conceptos. Si tuvieron ingresos por PPR o en su caso operaciones financieras derivadas. Viene otra serie de conceptos que dependiendo los ingresos que ustedes hayan percibido los pueden clasificar ahí. Este importe pues ustedes dirán que no es tan relevante, sin embargo aquí lo estamos clasificando. Aquí, por ejemplo, únicamente se le aplicó una fórmula, ahorita van a ver por qué, y únicamente me faltó aquí la de redondear. Por ejemplo, pensemos que de intereses yo haya tenido, pues sí, pues los 5 pesos, pero le voy a poner que de pérdida tuve 10 pesos. En este caso, ingresos acumulables no tendría porque la pérdida que tuve en operaciones financieras derivadas fue mayor a mi ganancia o intereses, de tal forma que viene se le aplicó esa fórmula. Y en el concepto de demás ingresos, esa es la única clasificación que vamos a realizar. Pues naturalmente no hubo pagos provisionales y tampoco hubo retenciones de ISR. Con este último concepto de los demás ingresos, terminó nuestra clasificación de los ingresos. Ahora lo que sigue es integrar nuestras deducciones personales. No sé si recordarán, pero en este su canal también hay un video donde específicamente hablé de lleno de las deducciones personales, el cual si no lo has visto lo dejo en la parte de arriba. Y recordemos que sí existe un tope de deducciones personales y es que el monto total por deducir no puede exceder de la cantidad que resulte menor entre el 15% del total de los ingresos o el equivalente a 5 UMAS elevadas al año, que son 198.031 pesos. ¿Y cuál es el importe o los importes que estoy considerando para mi tope? Miren, por ejemplo, los importes que estoy considerando primero es el ingreso anual por sueldos. Básicamente es el ingreso total. Aquí en el ingreso anual yo estoy acumulando lo de sueldos y asimilados. Ahora bien, posteriormente en el caso de arrendamiento estoy considerando
Aquí sí es el ingreso total, aquí no se considera como tal el ingreso acumulable, pues recordemos que si hubiera deducciones aquí me daría la diferencia, pero es el ingreso total. Si hubiera ingresos por arrendamiento normal que no fueran fibras, también los estaría considerando en el tope. Estoy considerando los ingresos nominales para el tope y estoy considerando el monto acumulable en el caso de los dividendos y en los demás ingresos pues básicamente estoy considerando pues el ingreso acumulable. Ujú. Aquí, por ejemplo, ya únicamente voy a hacer una pequeña corrección porque moví de lugar un concepto que básicamente aquí serían mis ingresos acumulables, perdón, serían los ingresos obtenidos. Los acumulables recordamos que ya sería restando la pérdida. Y en este caso, pues voy a considerar también la ganancia o intereses en el caso de operaciones financieras derivadas. Y finalmente sería este también. Ok, si nuevamente volvemos a sacar la relación, pues observamos que ya se está considerando estos dos casos. Y bueno, si se hace la suma, es evidente que el 15% de todos los ingresos supera los 198.031 pesos, que son las 5 UMAS elevadas al año. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando los importes son inferiores a las 5 UMAS? Pues aquí les va a aparecer el importe, el cual sería su tope para deducciones personales. En este caso, la clasificación de las deducciones personales solo sería por tres conceptos, que son honorarios médicos, tenemos las aportaciones voluntarias y tenemos finalmente primas por gastos de seguros médicos o primas por seguros de gastos médicos. Si se dan cuenta, el importe que se pudo haber deducido pues fue el tope 198.031 y aquí diría el tope entre comillas, pero lo único que se pudo, que se dedujo, porque es lo único que se facturó, fueron 129.795. Porque aquí digo entre comillas, porque recordemos que si bien es cierto, esta es la lista de las deducciones personales que se tiene, hay algunas que no son como tal deducciones y más bien son estímulos fiscales. Esto ocasiona que, por ejemplo, si agotáramos primero las deducciones personales y luego incluyéramos los estímulos fiscales, mi monto total por deducir sería mayor, ya no serían 198.000, pero aquí pues son casos específicos. Voy a tratar de que en este mismo mes se suba un tutorial para que se vea este efecto precisamente, porque hay un caso particular de un contribuyente el cual no tuvo ingresos tan altos como para alcanzar el tope de los 198.031, que son las 5 UMAS elevadas al año. Sin embargo, tuvo estímulos fiscales y tuvo deducciones personales. Es decir, el tope que aquí le aparecía lo superó simplemente por los estímulos fiscales. Ahora bien, estos conceptos que no se ocupan pues se pueden ocultar sin problema alguno y únicamente dejar los conceptos o las deducciones que estamos ocupando. Y finalmente, ahora sí pasamos a lo más, bueno, no lo más importante porque realmente todo lo es importante, pero ya pasamos a la determinación del ISR para ver el impacto. Ahora bien, el primer concepto son los ingresos acumulables. ¿Qué integran mis ingresos acumulables? Bueno, vamos con la primera clasificación que hicimos, que fue sueldos, y en sueldos, por ejemplo, hay un concepto como tal que dice ingresos acumulables. En este caso fue 1.151.981. Ese es el importe que estamos acumulando. En arrendamiento, ¿qué acumulamos? Pues acumulamos aquí los ingresos acumulables. Pueden darse cuenta que hace referencia a mis ingresos grabados, mis ingresos por fibras y las deducciones, porque aquí le integré una forma condicional. Recordarán ustedes así en términos muy rápidos que aquí yo le integré una fórmula que si mis deducciones son mayores a mis ingresos, me va a dar el concepto de pérdida fiscal o pérdida. Eh, pero como queda aquí mismo, en el mismo renglón donde yo estoy sumando mis ingresos acumulables, pues le integré la fórmula condicional de sí para indicarle que si las deducciones autorizadas son mayor a mis ingresos grabados por conceptos de rentas y mis ingresos por fibras, entonces que me ponga cero, porque es evidente que aquí sería una pérdida.
En el caso de intereses, pues estoy integrando los intereses reales, que es lo que ya veníamos diciendo. De dividendos, pues está tal cual el monto acumulable que tenemos aquí. Y en demás ingresos, pues serían mis ingresos acumulables, que aquí tengo también en un concepto tal cual. Eso integra mis ingresos acumulables. Posteriormente, mis deducciones personales, pues son las que integra aquí. El monto que voy a deducir únicamente son 129.795. Y ahora sí vamos a comenzar con la determinación de lleno. El siguiente concepto recordarán ustedes que básicamente es la base gravable. ¿Cómo llegué a la base? Pues simplemente a mis ingresos acumulables le resté mis deducciones personales. Ese es el efecto de las deducciones personales. Es decir, mi tarifa ya no se aplicó sobre 1.925.903. Ahora se aplicó sobre 1.796.108 porque se le restaron las deducciones personales. Y a eso simplemente le vamos a hacer la mecánica del cálculo del impuesto. Aquí, pues en teoría, como está formulado, me indica que me corresponde el límite inferior de 1.503.902.47 y pues lo vamos a rectificar. ¿Cómo lo rectificamos? A ver, permítanme aquí, nos vamos a las tarifas y si se pueden dar cuenta, el ingreso sería este. Aquí se encuentra el límite inferior. Todo lo que voy a tomar, tanto de cuota fija y la tasa del impuesto, sería en esta misma línea, donde tenemos el 1.503.902.47. Nos regresamos al papel y pues bueno, nos damos cuenta que es correcto. Pues recordemos que la base era de 1.796.000 y entonces entra en ese límite inferior. Ahora bien, pues el excedente simplemente es una resta de mi base menos mi límite y tendría ahora que integrar mi tasa. Les mencioné que sería todo sobre la misma línea y entonces ¿cuál sería mi tasa? Mi tasa podemos observar que es la del 34%. Aquí está la tasa. Entonces nos regresamos a nuestro papel de trabajo, verificamos que la tasa es correcta y ahora pues simplemente el impuesto marginal es multiplicar mi excedente, aquí está, es multiplicar mi excedente por la tasa, en este caso del 34% y me daría mi impuesto marginal. Finalmente solo vamos a hacer la integración de la cuota fija para ya para determinar mi impuesto conforme a la tarifa anual. Y es lo mismo, simplemente para verificar que la cuota fija esté correcta, pues vamos a ir a la tabla y pues bueno, son 392 de cuota fija y determinamos que es correcto. El objetivo pues de la fórmula simplemente es evitar hacer este cálculo manual. Siempre es correcto, sin embargo, pues hacemos ahí un cotejo para verificar que efectivamente pues sí sea correcto. Entonces ya sumando mi cuota fija más mi impuesto marginal, determino que tengo un impuesto conforme a la tarifa anual de 491.644. Y a esto le vamos a restar, en este caso, mi subsidio para el empleo, si hubo. Le vamos a acreditar, en este caso, mis ingresos por dividendo, el ISR, y finalmente mi ISR retenido. Y pues una vez que hago esta resta, pues se pueden dar cuenta que tengo a cargo todavía 101.959, tal vez un impuesto un poco alto. Aquí yo les comentaba que estoy integrando pues el ISR de dividendos, aquí lo estoy acreditando, de tal forma pues que también estamos viendo el efecto. Ya para terminar con estos conceptos, pues simplemente voy a mencionar que si tiene saldo a favor el contribuyente, se hizo la actualización, en este caso fueron 29.404.10, bueno, aquí lo vamos a redondear, únicamente al final del día te permite los 29.404 y la diferencia que se estaría pagando serían 72.555. Rápidamente vamos a ver cómo se hizo la actualización de este saldo a favor. Y por ejemplo aquí integré las pérdidas, perdón, los saldos a favor. Tengo del 2020 y del 2021
El del 2020 sufrió una pequeña aplicación de 427 en la declaración anual del 2023. Entonces el remanente se actualizó y básicamente quedó en 2882.45. Aquí simplemente haré un paréntesis indicando que el fundamento legal para actualizar los saldos a favor lo encontramos en el artículo 23 del Código Fiscal de la Federación. Se establece que para actualizar debes de tomar el mes anterior en el que se presentó la declaración anual en el que se manifestó ese saldo a favor, y también vamos a ocupar el INPC del mes anterior en el cual se va a aplicar ese saldo a favor. Y la del 2021, pues sería lo mismo. Se entiende que el 2021 se presentó en el 2022, entonces mi NPC va a ser el de marzo 2022, y para 2025 pues sería lo mismo porque es el mes anterior en el cual voy a presentar la declaración del 2024, de tal forma que ya la suma de estas actualizaciones, de estos saldos a favor y actualizados, serían 29.404.10, y es el importe que estamos integrando en la parte del ISR anual, como se pueden dar cuenta. Mi ISR a cargo sería 72.555, y una vez que se determina la cantidad a cargo, en este caso pues sí se requiere realizar un poquito de análisis nada más para observar qué es lo que está pegándome para que se eleve tanto el impuesto, y simplemente pues hay varios factores, como por ejemplo en el caso de las inversiones e intereses, básicamente en sueldos, los ingresos por sueldos, intereses e inversiones, las únicas deducciones que podemos aplicar son las personales, de tal forma que pues si no realizas por completo las deducciones personales alcanzando el tope, o incluso hay personas que no realizan deducciones personales, hace que el impuesto se eleve. Eso es una razón. La segunda, pues las retenciones de ISR. Las retenciones de ISR que se nos aplican en el caso de inversiones son inferiores a las que se aplican en la tarifa anual. O sea, son muy inferiores. Eso ocasiona que el impuesto pues se eleve demasiado. Te sale tu impuesto conforme a la tarifa anual, tienes tu retención de ISR y ves que es un poco inferior, eso ocasiona que pagues un impuesto. Esa sería la diferencia. En el caso de sueldos no se ve tanto el golpe porque regularmente recordemos que para sueldos hay tarifas establecidas regularmente que son pues las diarias, semanales, decenales, quincenales y mensuales. Y al final del día las retenciones de ISR pues siempre son a la par conforme a la tarifa anual, e incluso hay ocasiones que las retenciones se hacen en exceso, y cuando se aplica la tarifa anual ocasiona que exista un saldo a favor. Esa es una de las razones por las cuales existe el saldo a favor. En este caso en particular, ustedes se dieron cuenta que los ingresos por inversiones, tanto inversiones, dividendos, fueron altos. Evidentemente esto propició una cantidad a cargo. Es en términos generales un poquito de análisis, tal vez más de fondo podríamos observar otras razones para que ustedes puedan entender más o menos cómo estamos aquí en materia de ingresos y el tratamiento fiscal que le estamos dando. Y ya para finalizar, únicamente vamos a hacer ahora la determinación de la enajenación en bolsa de valores. Esta es un poquito más sencilla y la información de antemano la estamos tomando de mi resumen de ingresos. Por ejemplo, en este caso, si vamos a observar mi ganancia obtenida en el ejercicio, tengo que mi ganancia son 73.397, que es el importe aquí. Tengo una pérdida en el ejercicio que fue de 58.267, únicamente lo vengo a revisar acá y bueno, sí está bien, es por decimales nada más, porque aquí ya estoy redondeando los importes. En términos generales, en el aplicativo es lo mismo que te pregunta, te dice pues dime la ganancia que obtuviste, dime la pérdida que generaste, y en su caso pues también dime si tuviste pérdidas de ejercicios anteriores para aplicarla. En este caso sí traigo una pérdida muy pequeña de 142, que es la que podemos observar aquí. Esta se aplicó, es la que se está aplicando, ya se actualizó. En este caso ocupamos el INPC del mes de diciembre de 2024 y de diciembre de 2023, que fue el último mes en el cual se actualizó, de tal forma que ya, que por ejemplo al cierre del 31 de diciembre de 2023,
la pérdida fiscal era de 137 pesos y actualizada, pues bueno, queda en 142. Y es la que estamos aplicando aquí. En este caso en particular, simplemente la base es a mi ganancia, le resto la pérdida generada del ejercicio y la pérdida de ejercicios anteriores si es que hubiera, y esa sería mi base. En este caso, la base serían 14.988 pesos. Y es aquí donde yo les comentaba que la determinación la hacemos en dos papeles de trabajo porque la tasa que se aplica es del 10%. ¿Y cuál es el fundamento legal? Pues simplemente tenemos aquí el artículo 129 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, el cual en términos muy generales establece que las personas físicas estarán obligadas a pagar el impuesto sobre la renta cuyo pago se considerará como definitivo, aplicando la tasa del 10% a las ganancias obtenidas en el ejercicio derivadas de, por ejemplo, la enajenación de acciones emitidas por sociedades mexicanas o de títulos que representen exclusivamente a dichas acciones. Bueno, en términos generales hay más fracciones, también hay que observarlas, pero aquí estamos encajando en el primer supuesto y estamos aplicando la tasa del 10%, es decir, el impuesto que tengo a cargo serían 1.449. Y bueno, si se presenta dentro de tiempo, no tengo accesorios como actualizaciones y recargos. Y finalmente este sería mi cantidad a cargo. Se dan cuenta que aquí la determinación es más sencilla, simplemente en enajenación de acciones de bolsa de valor, pues tenemos la ganancia, la pérdida y ya. Y si es que hubiera pérdidas de ejercicio anterior, simplemente se aplican. Y para cerrar con broche de oro este tutorial, ahora pasemos al aplicativo en el portal del SAT, porque no hay nada mejor que explicar la teoría a llevarlo a algo práctico para determinar si los papeles de trabajo que su servidor aquí les está mostrando de verdad funcionan. Entonces, vámonos al aplicativo y podemos observar que aquí les dije que de entrada allí va a estar la información precargada, o sea, debidamente revisada que cuadrara, la que hiciera falta se iba a integrar. Ya seleccionamos las actividades para que fuera un poquito más rápido. Y en resumen, por ejemplo, tenemos aquí sueldos, lo mismo que tenemos en el papel, arrendamiento, intereses, dividendos y demás ingresos. Vamos rápidamente a sueldos y podemos observar que aquí, en resumen, tenemos el ingreso exento, acumulable, el subsidio y el impuesto retenido. Es lo mismo con lo que tenemos en el papel de trabajo. Vamos a verificar. Ingresos exentos, 3.112. Acumulables, 1.151.981 es correcto. Y 3.012 de subsidio con 208.486 de impuesto retenido. La información fue correcta. Nos pasamos a arrendamiento. Les comentaba que en la parte de ingresos cobrados sería básicamente si ustedes tienen la actividad propiamente de arrendamiento, es decir, que tengan algún local o algún inmueble que estén en renta, ahí integrarían esos ingresos. Y en este caso específico se integraron las fibras que fueron por 28.496, que es el importe que tenemos acá. Ahora bien, lo último que se agregó aquí en arrendamiento pues, fueron las retenciones por un importe de 8.532, que es el que tenemos acá. Y nos pasamos a intereses. En intereses, yo les comentaba que aquí viene detallado por RFC, por todas las constancias que se recibieron. Y en resumen, pues tenemos el mismo dato que tenemos acá abajo, que por ejemplo, de intereses nominales son 442.459, o sea, está redondeado, está bien. Reales, 206.606, es correcto. El importe de la pérdida por 1.851 también es correcto. Y finalmente mi impuesto retenido por un importe de 8.134. En resumen, tengo acá mi resultado. Mis intereses reales del ejercicio, pues nuevamente son 200.606. Tengo mi pérdida y entonces tengo mi interés real acumulable por un importe de 204.755, que es el mismo que tengo acá. Si hubiera pérdidas de ejercicios anteriores, aplican y serían mis totales de intereses reales acumulados del ejercicio. De acuerdo. En dividendos, ¿qué tenemos? Pues es lo mismo, la información de las constancias aquí viene precargada y podemos observar que es lo mismo, si acaso una diferencia de 1 o 2 pesos, pero no hay tanto problema. Yo les mencionaba que en resumen básicamente son los conceptos que vienen de monto acumulable por dividendos y el monto total de ISR.
es el mismo y ya finalmente nos pasamos a los demás ingresos, que por ejemplo yo les mencionaba que si viene una lista de conceptos o ingresos, como pudiera ser los de condomino o fideicomisario, el PPR, intereses y o ganancia cambiaria, operaciones financieras derivadas y finalmente si tuviste pagos provisionales y retenciones de ISR. En mi caso únicamente aplicó operaciones financieras, que es el importe que tengo acá. Y pues bueno, aquí en demás ingresos sería todo. Nos pasamos a deducciones personales y en deducciones personales ustedes se pueden dar cuenta que tenemos acá honorarios médicos, primas por seguros de gastos médicos y tenemos por acá las aportaciones voluntarias. Entonces por acá yo tengo que mi monto deducible son 129.795, el mismo que yo tengo por acá y es correcto. Ahora bien, nos pasamos a la determinación. En la determinación del ISR podemos observar que básicamente en resumen te dice los ingresos acumulables son por 1.925.901. O sea, trae una diferencia de 2 pesos, pero no hay tanto problema. Que yo les mencionaba que, por ejemplo, cuando estaba acá mostrándoles que integraban los ingresos, pues bueno, básicamente es lo mismo que muestra acá y tenemos el mismo importe de ingresos acumulables, mis deducciones personales que les comentaba que se restan y finalmente mi base de 1.796.106. Se le aplica la tarifa, aquí no viene la determinación completa, únicamente te dice el impuesto, que es el mismo que tenemos por acá, y tenemos acá que restar pues el subsidio, el ISR retenido y el ISR acreditable de ingresos por dividendos. Mi impuesto en resumen son 101.959, o sea, está correcto. Finalmente nos pasamos a enajenación de acciones, que yo les comentaba que es lo mismo, únicamente les pide el importe de la ganancia obtenida, el de la pérdida generada, la pérdida de ejercicios anteriores y finalmente pues te hace el cálculo. Te dice cuál es tu base y te aplica la tasa del 10%. Si dan cuenta son los mismos importes que yo integré. 73.397, 58.267 de pérdida, pérdida de ejercicios anteriores por 142, mi base de 14.988, pues es la misma base, se le aplica la tasa del 10 y tenemos 1.499 pesos a cargo. Eso es lo que se pagaría por enajenación de acciones. Y ya finalmente en pago se haría la compensación de este saldo a favor, hablando de los ingresos por sueldos, intereses e inversiones, y finalmente me quedaría este cargo. Aquí ya no hice la aplicación. Únicamente quería mostrarles que básicamente llegamos al mismo impuesto, ya se hace la aplicación. Como pueden observar, la determinación que hicimos previamente en los papeles de trabajo fue correcta. Hicimos los ajustes que fueron necesarios en la declaración anual y con ajustes me refiero a integrar las constancias que no venían precargadas, las que no estaban correctas, se corregían y lo que hacía falta simplemente se integraba de tal forma que tengamos el cálculo correcto y el cálculo correcto siempre va a ser el que emane de los papeles de trabajo porque ahí nosotros integramos toda la información. Finalmente me resta decirles que espero que este video tutorial les sea de utilidad. En este caso la combinación, lo voy a llamar así, fue sueldos, intereses, inversiones y enajenación de acciones. Si Dios lo permite, me gustaría subir en próximos días un tutorial con una combinación diferente, por ejemplo, plataformas tecnológicas, los que tributan en pagos provisionales e intereses. Y también una combinación muy común es actividad empresarial e intereses para que veamos algunos supuestos diferentes que aquí yo les mostré. Les comentaba, por ejemplo, la parte de cuando tienes tu tope de deducciones personales, pero recordemos que están las deducciones y los estímulos y eso ocasiona que a veces el tope, pues si bien el tope establecido, pero realmente lo que tú puedes deducir es un importe mayor y eso ocasiona que el impuesto o disminuya o existe un saldo a favor como tal. De momento con esto me despido esperando que este tutorial nuevamente les reitero les sea de utilidad y nos vemos hasta pronto.